24 pórtico de romería. Sobre el asedio al santuario, sobre todo el asedio al santuario, se ha escrito muchísimo. Y ustedes pueden encontrar libros como El Cerro de los Héroes, de Julio de Urrutia, que es uno de los que más, a lo mejor, objetivamente trata el tema. Libros como el de Andrés Borrego y Juan Rubio, Ni héroes ni villanos, 228 días en el Cerro de la Cabeza. El de Pablo Bruguera, Ángeles y demonios en el santuario de la Virgen de la Cabeza. El de Francisco Calzado, que fue uno de los primeros que investigó este tema y se planteó en su famoso El enigma de la Virgen de la Cabeza. Un excelente libro. No llega a ninguna conclusión, pero es que es muy difícil llegar ahora mismo a conclusiones. Y también el que escribimos entre Pablo y Ramón Utrera, Antonio Porra y yo, El santuario de la Virgen de la Cabeza en la Guerra Civil, 75 aniversario, uno en 2 tomos, que salió hace unos años. Esta y otra mucha más bibliografía hay sobre el tema. El tema ha llamado siempre la atención, seguirá llamando la atención y creo que no está el tema agotado, ni hablar del asedio ni hablar de la Virgen de la Cabeza. Este verano se va a cumplir los 80 años de que se desplazaron al lugar nuevo y al santuario las tropas, la Guardia Civil con su familia, ¿no? Y más tarde comenzó lo que conocemos como el asedio, ¿no? Yo lo que quiero esta noche es un poco desmitificar tanto el asedio, desmitificar a Cortés como héroe que esconde la Virgen de la Cabeza, porque creo que ya 80 años es un tiempo suficiente como para que sepamos las cosas y veamos que no fueron tal como lo estuvieron contando el bando vencedor durante 40, ¿no? 70 años o así, porque la transmisión oral, que es lo que hay mucho, pues ha perdurado y puede perdurar hasta hoy día al creer que aquello fue lo que no fue. Entonces, yo quiero tratar de aclarar los hechos. No voy a ser excesivamente puntilloso en cosas, porque creo que todo el mundo, el contar si la paloma, que si lanzaron los aviones y cosas, eso ya lo sabemos, eso lo sabemos todo, es verdad. Y sí, esto no desmerece el que las personas que pasaron allí esos 228 días, como escribieron Juan Rubio y Andrés Borrego, no lo pasaran mal, lo pasaron muy mal. Situémonos nosotros esos 9 meses allí en el santuario pasando penalidades de todo tipo. Entonces, lo pasaron muy mal. Pero eso no justifica otras grandezas que se pudieron contar. Por ejemplo, y voy a empezar, se nos ha contado, tengo aquí una fotocopia del libro de Juan Pedro Cortés Camacho, hijo del capitán Cortés, La epopeya del silencio, que está publicada en el 2010, o sea, hace 6 años, no es tanto, ¿no? Donde cuenta todo. Digamos, la importancia que se le dio al asedio para hacer héroes a los guardias civiles que allí estuvieron, estuvo basado en que ellos eran muy pocos, como aquí dice 260, y los atacantes eran miles y miles. Este Cortés nos dice que habían subido una noche 200 vehículos, los que deberían representar unos 4.000 hombres transportados y todo el material correspondiente, y se sumaba a los subidos en días anteriores a los que normalmente teníamos allí, deberían de pasar 6.000 hombres. Y ahora dice el armamento que lleva esta gente. 3 piezas del 10,5, 4 piezas del 7,5, 4 morteros de 81, 12 morteros ligeros, 16 ametralladoras pesadas, 2 ametralladoras antiaéreas, 6 bombarderos y 3 cazas. Y después 200 armas automáticas y 5.000 fusiles. Y los que tenían los defensores, que eran 260 hombres armados, con 150 fusiles, 5 pistolas ametralladoras estándar, un subfusil y carabina de distintos calibres, con muy poca munición, y 165 pistolas reglamentarias.
también tenían un número pequeño, un cierto número de granadas de mano. Como ven ustedes, si esto fuera verdad, esto hubiese sido verdad, estos 6.000 hombres, ¿ustedes creen que con 260 por muy arriba que estuvieran disparando con estas armas casi rudimentarias, aquello no se debió acabar en 5 minutos? Es elemental, eso no nos podemos creer que 6.000 hombres, nada más que 6.000 hombres. Después está, aquí no lo dice, pero hubo también tanques. Yo no sé, yo he leído que había 8 tanques, pero 4 que estaban mal. Pero yo he visto fotos, las fotos que publicamos, y para mí era el mismo tanque fotografiado en distintos sitios. ¿Sí? Una cosa muy extraña. Entonces, con estas personas, el asedio hubiese acabado en 5 minutos. Vamos a ver. La realidad no fue esa. Hubo mucha menos gente, hubo como mucho en un momento determinado 1.000, porque lo que pasó, antes de contarles todo el proceso, lo que pasó es que el ejército republicano estaba preocupado en otras tareas, no estaba preocupado del santuario de la Virgen de la Cabeza. Estaban dispersos, estaba formado por tropas que no era profesional. Y entonces lo del santuario lo fueron dejando hasta que ya llegó un momento en que dijeron vamos a acabar con este tema. Y realmente cuando se complica la historia, pues desde marzo o abril del 37 y el 1 de mayo es cuando el santuario se rinde, ¿no? Entonces, las cosas no fueron como nos las han contado, porque claro, para la heroicidad de la Guardia Civil, el darle como hecho de armas a la Guardia Civil el asedio al santuario, tenía que ser pues mucha gente atacando y muy pocos defendiendo. Lo de los defensores era verdad, pero lo que no era verdad es la gran cantidad de armas, la cantidad de miles de guardias. Señores, todos conocemos lo que es el cerro. El cerro no ha crecido, el cerro sigue siendo el mismo. El entorno ha cambiado porque ha cambiado de casas, pero el cerro era el mismo. Entonces, no tiene comprensión alguna el que 6.000 personas nada más, 6.000. Además, no hubo brigadas mixtas, que las brigadas mixtas son brigadas de élite, son gente preparada, gente profesional, bien equipada y armamento. Eso no hubo en el acceso o asedio al santuario, ¿no? Entonces, partimos de esa base, vamos a ver un poco el proceso, cómo se produce. Al comienzo del llamado alzamiento nacional que el general Franco encabeza, los jefes de la comandancia de la Guardia Civil en Jaén se muestran dubitativos ante los hechos del 18 de julio. El teniente coronel Pablo Iglesias y los comandantes Eduardo Nofuentes e Ismael Navarro frustraron la posibilidad de incorporar a la provincia al alzamiento, aunque se mostraron permisivos con una serie de intervenciones efectuadas por otros mandos de la Benemérita jiennense, en la defensa de los objetivos perseguidos por las facciones militares que muy pronto integraron el denominado Bando Nacional. El mencionado Pablo Iglesias concertó con el Gobierno civil la concentración de los guardias de los distintos puestos de la provincia en las cabeceras de compañía, especialmente en Linares, Úbeda, Jaén y Andújar, para evitar enfrentamientos con los sectores populares defensores de la República. Sin embargo, la presencia en el cuartel de la comandancia de la Guardia Civil en la capital de dos personajes fundamentales en esta historia, Santiago Cortés, capitán, y José Rodríguez de Cueto, propició el desplazamiento de los referidos jefes a un segundo lugar. Cortés, Rodríguez de Cueto, Repará, Rueda García y Amezcua, entre otros, prepararon un plan para pasarse gradualmente al bando nacional. Por eso se van a venir al santuario de la Virgen de la Cabeza, porque ellos querían pasarse por Córdoba. Querían irse por Córdoba. Ellos pensaban entre Porcuna, que está muy cerca de Córdoba, y Andújar, que está muy cerca de la sierra. Bueno, pensaron en venirse aquí y de ahí ellos pasarse al bando nacional por Montoro, por los límites que tenemos de nuestro actual parque natural con Córdoba, ¿no? Ante el cariz que la situación antes planteada y tomando, las autoridades republicanas decidieron enviar al paraje del Lugar Nuevo, Andújar, a un grupo de guardias civiles con su familia y vecinos de los pueblos de la comarca. 65 guardias civiles, 20 paisanos
armados y 231 mujeres, ancianos y niños. En total, 85 personas con armas y 231 sin armas. En total eran 316. Aquí hay una cosa muy curiosa, que en tanto los que van después al santuario como los que van primero al lugar nuevo, lo que llevan es un montón de familias. Lo menos son personas dispuestas y conocedoras de cómo se maneja un arma. Y disciplinadas, o sea, que observen que la cosa es súper extraña, ¿no? Se llevaron a las familias, bueno, claro, querían pasarse y temerían represalia, pues digo, venga, vámonos con toda la familia. Pero claro, ¿a dónde estaban llevando a las familias, Temerosos de la situación que estaba tomando, o sea, toda la guerra, el 5 de agosto, al mando de Repará decidiendo que con otro destacamento fuera al santuario de Santa María de la Cabeza. Santa María de la Cabeza es como se le conocía en la guerra a nuestra Virgen de la Cabeza. A los que ya estaban en la Sierra Andujareña se les sumará otros provenientes de la Comandancia de Jaén y otros pueblos, a propuesta de Santiago Cortés. En principio se pensaron otros lugares fuera de esta provincia. Sin embargo, los oficiales de la Guardia Civil propusieron primero ir a Porcuna y más tarde al santuario referido, más apartado en pleno corazón de Sierra Morena. El 17 de agosto, el capitán Repará, con el respaldo del ministro de la Guerra republicano, llegó a Jaén con el deseo de solucionar el problema. Se entrevistó con el gobernador civil, quien le autorizó 2 trenes, uno de mercancía y otro de viajeros. Observen, esto todo con el consentimiento de la República. La República quería quitarse a los guardias de allí, de Jaén, ¿no? Y entonces fue cuando montaron estos 2 trenes, uno para mercancía y otro para viajeros. Llevaron, y sus familiares, ¿no?, víveres y utensilios. Llevaron 10.000 armas, yo a mí me parece esto muy exagerado, 2 ametralladoras, 30.000 cartuchos de pistola, 45 de fusil y ametralladora. En cuanto a la alimentación, desplazaron 2 toneladas de todo lo que voy a decir, de cada cosa. Judía, garbanzo y lentejas, 2 toneladas de cada. Además, salazones, embutidos y leche condensada, harina, carne y otros víveres. También contaron con 1.500 apalgatas. 6 autocares le esperaban en Andújar. Llegan a la estación del ferrocarril, los cogen en los autobuses y se los llevan al Cerro de la Cabeza. Mientras, Repará acordó con Cortés, Rodríguez de Cueto y Rueda el plan a seguir, siendo él mismo quien sugirió la idea de que toda la fuerza restante en Jaén, unida a su familia, fuesen alojados en el Cerro de Santa María de la Cabeza. El 18 de agosto llegaron al santuario los guardias con sus familias, siendo en total 1.135 personas, 270 combatientes y 865 hombres, mujeres y niños no combatientes. O sea, vemos otra vez la gran diferencia entre uno y otro, ¿no? En principio quedó al mando de la guarnición el comandante Nofuente, ya que Repará y Rodríguez de Cueto se marcharon de aquel paraje. Los allí refugiados contaban con armas que le fueron requeridas a Nofuente, porque aquí lo que hay que tener claro es que quien viene al frente de todo esto no es Cortés. Cortés después es el que va a llevársela toda la fama y el que van a considerar héroe y toda historia, pero no es Nofuente. Nofuente, la República cambia de opinión. Hay un momento determinado que dicen, venga, armas y personas, vámonos otra vez para Jaén. Y vienen a por ellos. Y bueno, algunos, que esto es una incógnita, porque no sabemos qué número de personas de las que estaban allí, que habían llegado, de estas 1.135, se marcharon con los autobuses que llevó el Frente Popular. Sin embargo, Cortés, al darse cuenta del movimiento de que se iba la gente, decide dar un golpe de mano. Detiene a Nofuente y Nofuente estuvo preso toda
todo el asedio, junto con otra serie de personas, ¿eh? No fueron solo Nofuentes, su familia y otra serie de personas estuvieron presas el tiempo que duró el asedio. Entonces Cortés, junto con otros guardias civiles, pues se hacen con el mando. Entonces, el documento que habían llevado, para que lo firmaran Nofuentes como responsable del comandante, como responsable del santuario, pues lo rompen y ahí empieza el momento en que comienzan las hostilidades con la República, con el Frente Popular. En octubre comienza el asedio. Hasta entonces habían tenido libertad de movimiento quienes en el santuario estaban refugiados. Hombre, a mí, yo no sé si ustedes lo saben, a mí mi madre me ha contado que bajaban con unos monos de trabajo a la plaza de Abasto a comprar, los que estaban en el santuario, claro. En principio estaban allí esperando a ver qué decisión tomaba. Cuando la República cambia de opinión es cuando empieza el tema, ¿no? El tema del asedio, ¿no? Hasta bien entrado en marzo no sobrepasaron los 1000 hombres del ejército republicano, número escaso ante la privilegiada posición de los asediados. Solamente contaban con 2 ametralladoras y el ataque ocasional de la aviación de la República. Esto era. Ellos tenían una buena situación, el estar harto para tirar, fenómeno, controlar las cotas como las controlaban, los que estaban en lugar nuevo lo mismo, porque ahí hubo enfrentamientos, incluso la República intentó en un principio algunos de los cerros como el del Madroño y algunos tomar y lo perdieron, ¿no? Que fueron los de Cortés, lo que considero. No hubo brigadas mixtas, que eran auténticas unidades militares disciplinadas y pertrechadas y lesionadas. Por tanto, aunque las penalidades de los sitiados fueron grandes, tampoco se puede hablar de la heroica resistencia de la Guardia Civil, como se había puesto de manifiesto acabada la guerra por medio de la propaganda del nuevo régimen de Franco. Aquí está lo del marketing que ayer hablaba Juan Rubio. El marketing se utiliza perfectamente ahora, a partir de ahora, en este tema del asedio. Así podemos decir, solo con el análisis de la marcha de las operaciones militares en esta zona puede concluirse que el asedio fue prolongado, más bien por la dispersión inicial de las tropas republicanas y el desvío del interés ofensivo hacia otros escenarios, que debido al supuesto carácter aguerrido e indestructible de los defensores y de posiciones asediadas. No es menos cierto que los que asediaron actuaron con valentía y eficacia en todo momento, pero los asediados. Pero desde luego parece de todo improbable que resistiesen 9 meses en sus posiciones tan solo porque fuesen valerosísimos portadores de un espíritu de puras y exaltadas pasiones nacionales. Es obvio, es obvio. Unos y otros pues estaban deseando. Unos esperaban que Queipo de Llano fuera a rescatarlo. Y los otros, la República no tenía gente, no estaban en otros frentes, estaban con el tema de Córdoba, con el mismo Montoro, y entonces no estaban preocupados en ese momento por acabar con el asunto. En cuando reunieron un poco más de personas, pues acabaron inmediatamente con los asediados. Las víctimas del bando nacional fueron 150 personas fallecidas y 227 heridos. Apenas nada sabemos de las pérdidas humanas del ejército republicano, porque yo creo que falta estudiar, buscar en los archivos, estudiar qué pasó en el frente, cuántos murieron, qué pasó con mucha gente. A mí me contaron que allí había trincheras, bueno, todo el mundo sabe, tenemos fotos, ¿no?, de cartón, que era el comandante que mandaba aquello, de la presencia de Miguel Hernández allí arengando a los que estaban asediados. Por supuesto, el lanzamiento, el papel que desempeñó el capitán Aya, tal, en los vuelos que venían
al santuario a traerle provisiones. Lo que pasa es que muchas de las provisiones que le lanzaban caían en el bando enemigo o caían en otro sitio y nadie las podía coger. Realmente pasaron problemas. Ellos hasta que Porcuna no es tomada por los nacionales no tenían con quién comunicarse. Ya cuando se comunican con heliógrafo, con Porcuna, pues empiezan a recibir más comida, empiezan a mandarle palomas mensajeras que la utilizaron para comunicarse. Y bueno, hubo momentos, meses en que no estuvieron tan mal de comida. El mismo Cortés lo va a reconocer en su informe y en sus partes de guerra, ¿no? ¿Qué había pasado con el santuario hasta que llega Cortés? Pues el santuario había pasado que lo habían cerrado. Habían bajado los padres trinitarios, 2 de ellos fueron fusilados en la calle El Hoyo, que después se llamó Mártires Trinitarios, y otro después fue fusilado en una de esas sacas con motivo de un bombardeo de las tropas de las nacionales. Estaba preso en Mancharreá, o en la cárcel de Jaén, perdón, y fue en Mancharreá donde lo fusilaron, ¿no? Fue una víctima, 3 de la comunidad que entonces llevaba ahí muy poco tiempo, porque además es que pensaban, la República, el Frente Popular de aquí de Andújar pensaba que es que en el santuario había una concentración de falangistas con armamento. Bueno, se montaron una película y subieron unos escopeteros allí a ver qué es lo que pasaba. Y entonces cerraron el santuario, dejaron que los padres trinitarios celebraran misa, consumieran el Santísimo, etcétera, y se bajaron a Andújar. En principio se alojaron en casas particulares, después fueron llevados algunos a la cárcel y después en un traslado de estos fue donde fusilan en la calle El Hoyo a los estos. Yo creo que el sitio es, si ahora fuéramos a la calle El Hoyo, tenemos Telefónica a la derecha, a la izquierda, por la zona donde está la parte de atrás de la residencia esta de mayores que se accede por la calle Ollería. Eso, esa residencia, esa parte de atrás, yo creo que ahí fue el sitio donde los fusilaron, donde fusilaron a los padres trinitarios. Sin lugar a duda, lo que yo le he dicho antes de desmitificar el asedio, ya lo han visto ustedes con las cifras claras de antes hablado. Hemos dicho de que si había 6.000 hombres atacando a 260, suponiendo, porque en aquella época ya habrían muerto algunos de los guardias que de los 260 que dice el hijo del capitán Cortés, ¿no?, que había, ¿no? Pues realmente lo que ocurrió después, que la literatura franquista pues hizo enaltecimiento. Los cuarteles de la Guardia Civil, saben ustedes que han estado el santuario de la Virgen a la Cabeza como hecho heroico del cuerpo, porque todo lo que había que hacer era idealizar la imagen de la Benemérita. Esa era la clave. En los últimos momentos del asedio intervino la Cruz Roja Internacional, que quiso sacar a las mujeres, los niños y los ancianos. Sin embargo, cuando fueron a parlamentar con Cortés, no llegaron a un acuerdo de cómo iban a hacerlo, ya que Cortés le pedía que lo sacara de 50 en 50, una cosa muy extraña. Total, que la Cruz Roja y Cortés no llegaron a un acuerdo y no pudieron salir. El 1 de mayo terminó el asedio. Las tropas republicanas que llegan, y ahí están las fotos, porque se le ha cargado también mucho a las tropas republicanas el que trataron mal a los supervivientes, ¿no?, en lo absoluto. Ahí están las fotos que demuestran que hubo una buena relación, la relación que se puede tener en un momento entre vencedores y vencidos, ¿no? Pero bueno, y lo llevaron a Valencia, lo llevaron al penal de San Miguel de los Reyes. Otras personas fueron a otro sitio, otras se quedaron en Andújar. Bueno, ya se repartió todos los supervivientes y las personas, y por supuesto los niños y las mujeres y los ancianos, ¿no? Todo esto contado más o menos un poco
por encima, ¿no? Pero que quiero que le quede claro que el asedio no fue tanto como después se nos vendió, eso tiene que quedar muy claro. Lo más importante que para nosotros, puede ser y para mucha gente, desde que desapareció, es la imagen de la Virgen de la Cabeza. La Virgen de la Cabeza que incluso Cortés había recibido escritos con ideas peregrinas, cómo había que guardar la Virgen de la Cabeza para salvarla. Decían que había que meterla en los tubos esos que le lanzaban con la comida y los alimentos. Sugerían que la metieran rodeada de mantequilla. Claro, mantequilla tendría. Meterla, una cosa muy extraña, ¿no? Una sugerencia muy extraña que se hizo, ¿no? Eso lo recibió Cortés pues, a través o de lo que le lanzaba o de las palomas, ¿no? Eso era muy extraño. Desde mi punto de vista, no es cómo se podía salvar así una imagen de madera. En principio, una imagen de madera, ¿no? También quiero recordar que los del Lugar Nuevo, cuando ya no pudieron aguantar más, en Lugar Nuevo se incorporaron a las tropas de Cortés, lo que supuso también para los asediados un incremento de bocas a la hora de comer y su escasa comida que tenían, pues imagínense ya se había que repartir entre más gente. La situación fue peor. Vamos a ver. Aquí para hablar de la Virgen de la Cabeza, de su desaparición, que la ha buscado todo el mundo, que todo el mundo la ha soñado, que todo el mundo, yo sé que todos ustedes saben, a mí me contaron, a mí me dijeron, y cada uno tiene una teoría. Y esa teoría es la buena. Esa teoría es la que vale. No vale la de los demás, pero la teoría que cada uno podemos avalar es simplemente está porque me la han contado. Y yo le doy mucha credibilidad a quien me lo ha contado porque lo que me están contando me parece interesante, ¿vale? Y yo quiero creer que esa era la teoría. La teoría es que la rompieron, quien vio a la Virgen puesta en uno de los camiones que bajaron allí delante de la cabeza. En el santuario había muchas más imágenes, no estaba solo la Virgen de la Cabeza. Además, la Guardia Civil, para que tanto que digan que Cortés escondió a la Virgen y todo, la Guardia Civil la quitaron del camarín cuando cayeron bombas. La guardaron en una alacena junto con la Virgen del Pilar. Y a quien daban culto, a quien ponían en la misa era a la Virgen del Pilar, claro que era la patrona de la Guardia Civil, no a la Virgen de la Cabeza. Pues no estaban allí para defender ningún santuario, ni defender ninguna Virgen, ni la Virgen necesitaba que nadie la defendiera. Si estos señores no llegan a venir, la Virgen hubiese encerrado como cerraron cuando bajaron los padres trinitarios y ahí tendríamos ahora el santuario intacto. Tendríamos una joya, sabríamos de qué siglo, de cuándo es la Virgen, conoceríamos todo, ¿no? Sería ya un monumento histórico-artístico, sin lugar a duda, ¿no? Entonces, Cortés no se preocupa de la Virgen de la Cabeza para nada, simplemente la guarda en la alacena y ahí queda toda la historia. Porque dirán, lo de la alacena, es que todos los que han escrito sobre la Virgen de la Cabeza, todos coinciden en que en el momento, además coinciden en esto, en que en el último momento ven a la Virgen de la Cabeza en la famosa alacena. Ahí la ven. Y todos dicen también que cuando decían misa, era la Virgen del Pilar la que ponían, no la Virgen de la Cabeza. Bien, la noticia es que la Virgen de la Cabeza aparece en la prensa nacional en octubre del 39 como que había sido encontrada en la casa de un chofer. Porque la noticia decía que habían escondido los rojos. Vamos a ver, yo es que no termino de entender que los rojos tuvieran, si los que estaban allí en el asedio, en el santuario, los que estaban asediados eran los nacionales. Pero bueno, ellos le llamaban con ese lenguaje de la época, le llamaban los estos. Bueno, aparecía en Valencia. Vale. Después hablo un poco más de este tema. Esto fue en octubre del 39. En abril del 39, Franco viene a Andújar y viene al santuario.
a visitar aquello, hay fotografías de ese acto, viene con Queipo de Llano, estupendo. Días previos a la venida de Franco aparece en el periódico ABC la noticia de que había venido una comisión del patrimonio a descubrir la imagen de la Virgen de la Cabeza que Cortés había mandado esconder. Ya esto estamos hablando de abril del 39. Perdón, sí, abril del 39. Entonces, a partir de esa noticia, ¿qué pasó con la Virgen de la Cabeza? La Virgen de la Cabeza no aparece físicamente, por mucho que diga la prensa que una comisión de Jaén, de Andújar fue, porque una noticia como esta, en aquella época debió de tener un impacto grande en la sociedad de Andújar, menos de la sociedad de Andújar, ¿no? Pues porque había que construirle, estaba en fase de construcción, una leyenda a Cortés, heroico, capitán que había ocultado la Virgen de la Cabeza. Y entonces hay testimonios de gente que recoge el historiador Torres Laguna, de un guarda que el guardaporras, que dice que él había visto a Cortés con un bulto debajo del brazo acompañado de otra persona. Y de ahí deduce, es una mera deducción, porque aquí nadie sabe lo que hay. Si yo me lo llevo esto, ¿cómo van a ustedes a deducir que aquí está la Virgen de la Cabeza o algo? Es una mera suposición. El autor lo rodea de mucha parafernalia, de la maravillosa que era el guardaporras, para darle credibilidad a lo que estaba contando Porras. Claro, como según él, las dos personas, Cortés y su ayudante, o el guardia, el que fuera, habían muerto, por tanto, nadie iba a venir a contradecirlo, ¿a que sí? Nadie iba a decir lo contrario. Y claro, de esas teorías después hay miles de teorías. Total, que como había que construir esta leyenda a Cortés, pues no interesaba que la Virgen de la Cabeza apareciera. Sacrificaron la Virgen de la Cabeza para ensalzar a Cortés, a los defensores del santuario de la Virgen de la Cabeza, defensores, ahí no llevaron, vuelvo a repetir, no llegaron a defender a nadie, se fueron allí a quitarse del medio porque eran desafectos a la República y querían pasarse al bando nacional. Esa es la verdad de por qué Cortés y los demás estuvieron en Lugar Nuevo y en el santuario. Entonces, ¿qué pudo ver, qué vio este señor Porras a Cortés llevar debajo de la manta? Pues llevar la caja de la compañía. Cortés era el capitán cajero de la comandancia de la Guardia Civil de Jaén. Tanto es así que Pedro Gallego, que es como se llamaba el guardia que acompañó a Cortés, fue después de la guerra y recuperó la caja. En la caja había metido la documentación de la compañía, los papeles, las cosas. No ni el dinero, bueno, si a lo mejor dejó dinero, no sé, pero por lo menos esto. Por tanto, como capitán cajero había escondido algo que era importante y valioso para él, ¿no? Pero ven cómo lo rodean y a partir de ahí, pues Cortés construye la leyenda que Cortés es eso. La noticia del ABC decía que eran 3 personas las que había escondido la Virgen y que se habían juramentado de no decir dónde estaban. Pero vamos a ver, señores, si quien había ganado la guerra era el bando nacional, al día siguiente va y se saca a la Virgen de la Cabeza. ¿Qué juramento hay que hacer? Yo lo entiendo, que si ganan los otros, entiendo que esconda a la Virgen y bueno, los 3 señores aquí no sabemos nadie nada, nadie ha visto nada, ni ninguna historia. Pero no, quien gana la guerra es el bando nacional, los mismos partidarios de salvar a la Virgen y del culto católico, ¿no? Entonces, por eso la Virgen, pues no aparece. Paco Calzado, en su libro, como he dicho antes, El enigma de la Virgen de la Cabeza, pues que utilizó varios elementos, tuvo informaciones de personas, etcétera, etcétera, pues no pudo llegar a ninguna
conclusión, ¿no? El libro de Pablo Utrera, también Ángel y Demonio en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, fue donde publica una foto de un cuadro que había pintado el Alférez Carbonell, donde decía que era el verdadero ocultamiento de la Virgen de la Cabeza. Y se ve un cuadro, una ficción, ¿no? Porque eso no tenía ni coordenada ni tenía nada. Pero parece ser que pues, lo sabían. Bueno, se pusieron vecinos de Andújar con él en contacto y después de varios años, porque esto tardó varios años, le hicieron un proyecto arqueológico. Bueno, trajeron por lo visto un radar, el padre Domingo lo sabe, es mucho mejor que yo. Y entonces, pues hicieron una excavación arqueológica y no encontraron nada más que piedra y raíces de árboles, ¿no? Lo que contara Carbonell, hijo, pues no está. Por tanto, cuando antes preguntaba a Paco si está ocultada, para mí la Virgen no está oculta en el santuario. Habría que levantar el santuario entero para ver la tierra, para ver si... Una cosa, el ABC de Valencia, que es más escueto en su información, en otros periódicos como Las Provincias de Valencia, Alicante y Castellón, el Diario de Zamora, etcétera, van a darnos una nueva clave en el tema de la Virgen de la Cabeza, que el chofer que lleva a la Virgen a Valencia es Cartón y que era católico. Así que ya solo nos falta saber el nombre y apellido del chofer, ¿no? Esperemos poder saberlo, ¿no? Pero una cosa también muy curiosa, el libro este que he citado de Juan Pedro Cortés, La epopeya del silencio, esto lo interesante que tiene es que el hijo del capitán Cortés dice que su padre no escondió a la Virgen de la Cabeza. Eso está por escrito. Ya lo había apuntado hace varios años, hacia el 2000, en un artículo que había publicado cuando un programa famoso de Canal Sur, el Flashback, aquello que nos hizo un poco de daño, es el montaje ese que había visionarias, que veían no sé qué, que veían no sé cuánto. Bueno, pues él ya dijo que su padre no había ocultado. Eso es lo importante. Yo el libro, para mí, porque el otro relato es ajustarse siempre, contarnos la misma historia ya en el 2010, contarnos la misma historia que ya sabemos de grandilocuencia, de esos 260 hombres contra miles y miles de armas, aviones, bombarderos, es historia, ¿no? Pero lo importante es que reconoce y deja por escrito que su padre no oculta a la Virgen de la Cabeza. Eso es lo que aporta para mí, desde mi punto de vista, como novedoso, aunque mira, yo le cuento que en la década del 80, siendo superior del santuario el padre Saturnino, pues estuvimos, un día no era romería, estábamos en la casa de los supervivientes, Juan Pedro Cortés, el padre Satu y yo, y allí ya nos dijo que su padre no había ocultado a la Virgen. Y cuando se fue, nos quedamos el padre Satu y yo, y me dijo, es la primera vez que cuenta esto. Pues le cogeríamos el día tonto, porque era una aportación verbal, pero esa aportación verbal muchos años después ya la deja por escrito, tanto en el Diario Jaén como en el libro que hemos dicho de la epopeya del silencio, ¿no? Y, bueno, 2008. Entonces, en definitiva, la clave de no traer la imagen, de que la imagen no nos llega a Andújar, no sea devuelta a su sitio, es hacer héroe a Capitán Cortés, que realmente, pues, sin eso, sin esa heroicidad, la presencia de Cortés allí, pues quedaba bastante cuestionada. Cómo había que justificarla, porque era el héroe que había defendido a la Virgen de la Cabeza y además la había ocultado. Miren, le voy a leer lo que dice la noticia que da el periódico de las provincias. Dice, el titular era: se encuentra la imagen de Nuestra Señora de la Cabeza. El chofer de un comandante rojo la escondió en Valencia.
Sevilla. Personas muy devotas de Nuestra Señora de la Cabeza han comunicado que la venerada imagen ha aparecido escondida en el domicilio particular de un chofer de Valencia, el conductor del auto del titulado comandante Cartón, que fue quien asaltó el heroico santuario de Andújar. Dicho chofer, que es persona de sentimientos religiosos, escondió la imagen en el coche y decidió trasladarla a Valencia, donde ahora ha sido encontrada. Una comisión de personalidades de Jaén, al conocer la noticia, salió para Valencia, salieron corriendo, qué curioso, con objeto de hacerse cargo de la imagen de la Virgen. Esto es lo que dice la prensa del momento. Está amplía la noticia que daba ABC, que era la que hasta ahora no conocíamos, ¿no? Pero lo recarga lo de los sentimientos religiosos, con lo cual justifica muy bien la actitud del chofer. Y bueno, después dice que la comisión vara para esto. El Diario de Zamora, de Falange Española Tradicionalista de Lajón, en su número 889, año 4, de fecha 7 de octubre de 1939, la imagen dice lo mismo, lo de la imagen de la cabeza que había aparecido. Pero bueno, se le debió echar un tupido velo y no apareció. Y una cosa que quiero decir es que la Virgen de la Cabeza, también hay la teoría de que la Virgen de la Cabeza eran solo las manos, o la mano, y la cabeza. Vamos a ver. Porque eso hay gente que piensa que eso, y claro, por tanto se rompió y se acabó cada parte por su lado, ¿no? La Virgen de la Cabeza, según la descripción, y yo le doy una fidelidad total, es la que nos hace el hermano mayor, que fue hermano mayor, el conde de la Quintería. Ellos descubrieron, le quitaron, porque claro, la Virgen no se veía, la Virgen la Virgen era una cosa así pequeñita, que para darle más elevación, pues estaba metido en un tronco de pirámide. Entonces la rodeaban con unas telas, después los mantos, sayas, todo historia, y no se veía cómo era, claro, nadie se veía nada más que la cara y la mano donde tenía la fruta, que pudo ser no un madroño, terminó siendo un madroño, pero probablemente primitivamente pudo ser una manzana, ¿no? Entonces, resulta que la Virgen no era de que era una talla, con el cuello largo, un poco, una cosa muy rústica, pero era una talla, que estaba sentada, ¿eh? No eran las manos o la mano y la cabeza, no. La Virgen, por tanto, la talla era completa, que era pequeña, que se podía coger en cualquier lado y llevárselo debajo del brazo tranquilamente, porque era una talla de madera, pues poco pesada, obviamente, ¿no? Por tanto, quien cuente que si vio, que si eso, que si la cabeza en tal sitio, de eso no hay. Todo el mundo tiene su teoría, es verdad, pero cuando hablamos de la historia como ciencia, lo que nos valen son papeles, son documentos. ¿Estamos? Documentos. Hacer una historia, incluso con información oral, hay que hacer muchas entrevistas y que coincidan muchas personas en las cosas si queremos que la información que nos está dando tenga credibilidad, ¿eh? Lo importante son los papeles. Papeles que hay que contrastar, por supuesto, saber leer y contrastar. Pero la información oral es muy peligrosa, ¿no? Para llegar a unas conclusiones, ¿no? La noticia, y con esto vamos a terminar, que ya son las 10, la noticia de la búsqueda, cuando dije antes que vinieron al santuario, que estaba avalada por Queipo de Llano, por la presidencia de Queipo, para mí eso es simplemente, pienso, propaganda. Como iba a venir Franco, parece que hay un interés, el régimen controla todo y van a sacar a la Virgen de la Cabeza. Entonces, para mí, eso es simplemente propaganda. Yo ya no he encontrado más noticias en el ABC al respecto de este tema, si lo sacaron, si no la encontraron o no la encontraron. Bien, en definitiva,
El asedio al santuario hay que desmitificarlo. No fueron tantas tropas las que lucharon con tantas pocas, y que la imagen de la Virgen de la Cabeza, que sigue desaparecida, donde tienen las más probabilidades de que terminara, efectivamente fuera en Valencia. El que ya sepamos que no era solo un chofer, sino que era además el de cartón, pues refuerza mucho, algo más, por lo menos creo que bastante, la teoría de que fue depositada en la ciudad. La ciudad donde también se llevaron las famosas joyas de la Virgen de la Cabeza, que desaparecieron en el camino. Las joyas desaparecieron en el camino. Aquí se presentaron la caja con las joyas, que era la corona del niño, la corona de la Virgen y todo, que era la de la coronación de 1909. Lo presentaron, pusieron sellos, todo, ante notario. Hay las actas. Cuando abren la caja en Valencia, allí ya había otras joyas y había otras cosas, había monedas que le habían puesto para nivelar el peso de la caja que contenía. Por tanto, las joyas, eso sí que no llegaron a Valencia. ¿Qué fue de las joyas? Eso sí que es otra incógnita no a tener en cuenta. Muy bien, muchísimas gracias y espero que le haya gustado.